Muy buenos días, familia. Muy buenos días, familia. Espero que todos estén animados el día de hoy. Simplemente pasando acá a recordarte que estamos alabando a Dios, amén. Y es necesario todo nuestro corazón. Entonces, si vienes en un 80, amén. Un 80 en el mundo sería bueno, pero no es suficiente para Dios, amén. Y hoy simplemente queremos dar todo nuestro corazón. Y esto simplemente, te voy a dar un secreto, es una decisión. Es una decisión de hoy querer dar toda tu atención, todo tu corazón y todas tus fuerzas a Dios. Hoy estás acá escuchando la palabra de Dios. Y estamos acá por Dios. Espero que eso te anime para dar todo tu corazón. Si me acompañan, vamos a hacer una oración a nuestro Dios. Padre, Dios, Jesús, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hoy venimos acá, Padre, espero que cada uno de nosotros para glorificarte a ti, Padre. Padre, no queremos estar acá simplemente para mostrar una fachada de algo que no somos. Padre, permite que el día de hoy podamos presentarnos a ti, Padre, como somos. Padre, que nuestra mente, nuestra cara simplemente haya lo que tú quieres que haya. Padre, que hoy podamos presentarnos a ti, Padre, con todo nuestro corazón. Padre, tu palabra dice: dichosos los pobres en espíritu, Señor. Dichosos los que entendemos la necesidad que tenemos de ti, Padre. Padre, permite que cada uno de nosotros y nuestros corazones hoy sean corazones pobres. Que entendamos la necesidad que tenemos de ti, Señor. Permite que hoy nadie se pueda mostrar fuerte cuando no lo está. Padre, permite que el día de hoy tu palabra nos hable. Padre, gracias por las escrituras que nos has dado, lo más hermoso, especial y divino que tenemos en nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, por este reino, que es también algo lo más especial que nos has dado después de una relación contigo, Padre. Gracias, Padre, por este tiempo. Permite que esta palabra sea de impacto para nuestros corazones y tú seas glorificado el día de hoy en nuestras vidas. Todo esto lo damos en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Ok, después de eso espero que ya se sientan listos para escuchar la palabra de Dios. Pero antes de empezar, quería dejarles saber que hace 2 días cumplí 27 años, ¿amén? Hace 2 días cumplí 27 años y soy oficialmente, he vivido 27 años en esta tierra, ¿amén? Muchos de ustedes saben porque vieron el video de mi cara estrellada en un pay de limón. Muchísimas gracias, Pablo Pirca, por su diligencia en el desorden, amén. Bastante diligente para esas cosas, ¿verdad? Y quiero agradecer a cada uno de ustedes también por sus mensajes. Gracias por ahí compartir conmigo ese día, por simplemente recordarme ese día. Si no lo hicieron, el próximo año pueden redimirse, ¿verdad? No hay problema. Y el día de ayer, el día después de mi cumpleaños, me desperté y realmente, hermanos, fue un día difícil. Fue un día difícil porque me desperté y aunque en edad yo era un adulto, realmente emocional y mentalmente y espiritualmente parecía un niño. Tomé muy malas decisiones el día de ayer. Tomé la decisión de empezar a buscar, primera cosa del día, no busqué a Dios. No busqué a Dios y me enredé en cosas que al final no se solucionaron hasta la medianoche del mismo día. Pero era Dios mostrándome dónde estaba espiritualmente, realmente emocionalmente y mentalmente dónde estaba. Y yo no soy un adolescente, yo soy un hombre. Pero ¿por qué si soy un adulto me comporto como un niño? ¿Por qué si soy un adulto a veces tengo cosas de un adolescente? Y me di cuenta que el ser mayor no trae madurez. Los años no significan siempre madurez, porque la madurez no se mide en años. Obvio, la experiencia debería traerte madurez, ¿verdad? Pero no siempre es así. Entonces, ¿por qué como adultos muchas veces, en edad somos adultos, pero mental, espiritual y emocionalmente somos adolescentes? Y me pregunté, ¿por qué hay adolescentes que viven como adolescentes, pero son bastante maduros espiritual, mental y emocionalmente? Pero porque hay hombres y mujeres que están viviendo una vida de adultos porque son adultos, tienen hijos, familia, trabajos, pagan sus deudas
y aún siguen comportándose como adolescentes. Porque la edad no es siempre sinónimo de madurez. Y la verdad es que espiritualmente hablando, nadie acá es muy viejo. Nadie acá es muy maduro en cuestión de edad, ¿verdad? Si nos visitas el día de hoy, quiero dejarte saber que cada uno de los miembros en esta congregación tiene un cumpleaños espiritual, ¿amén? Y la Biblia nos enseña que tenemos que nacer de nuevo, ¿verdad? Para entrar en el reino de Dios. El día de tu bautismo es donde empiezas a vivir una vida espiritualmente. Antes de eso estás muerto, dice la Biblia. Esto es posible solo si hubo realmente un arrepentimiento y una fe sincera antes de tu bautismo. Si te bautizaste y no te arrepentiste, simplemente te mojaste. No naciste de nuevo, amén. Y la mayoría de los discípulos en Lima no pasamos los 4 años espirituales, ¿verdad? Y algunos de ustedes dirán, si nos visitan el día de hoy, pero yo hace 20 años que leo la Biblia. Bueno, la edad espiritual no se mide en los años que has venido escuchando la Biblia. La edad espiritual es la edad que llevas viviendo la Biblia después de ser bautizado. Amén. Y ahora la pregunta es, ¿tengo que esperar 10 y 20 años para madurar? No, porque los años no son sinónimo de madurez. Obvio, la experiencia ayuda, pero no es sinónimo siempre. Entonces, ¿cómo crecer espiritualmente? Nos queda preguntarnos, ¿verdad? Bueno, por eso la clase de hoy se titula Fórmula para el crecimiento espiritual, amén. Vamos a ir a Mateo 13, y este va a ser nuestro enfoque, nuestra escritura principal. Espero que todos estén animados el día de hoy. Hoy el cielo va a estar en fiesta porque Mariana va a nacer de nuevo, amén. Eso quiere decir que hoy, noviembre 6, es el cumpleaños, será el cumpleaños espiritual de Mariana, amén. Eso es increíble. En Mateo 13, y también hoy es el cumpleaños de Carlos, que nos visita el día de hoy, amén. Pero es el cumpleaños físico, esperamos el espiritual, amén. En Mateo 13, vamos a leer 13. Dice así, y vamos a leer una parábola que es increíble, que es la parábola del sembrador. Esta realmente... No saben, hermanos, yo pensaba que sabía esta parábola, pero entre más sé, me doy cuenta que menos sé de lo que sé, ¿verdad? Entre más sé, menos sé de cómo irán por ahí. Y en Mateo 13, versículo 1 dice así: Ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó junto al lago. Era tal la multitud que se reunió para verlo que él tuvo que subir a una barca, donde se sentó mientras toda la gente estaba de pie en la orilla. Y les dijo una parábola, muchas cosas como estas. Un sembrador salió a sembrar. Mientras iba esparciendo la semilla, una parte cayó junto al camino y llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en un terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz se secaron. Otra parte de la semilla cayó entre espinos que al crecer la ahogaron. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno, en el que se dio una cosecha que rindió 30, 60 y hasta 100 veces más de lo que había sembrado. El que tenga oídos, que oiga. Vemos acá que Jesús está hablando la parábola del sembrador. Y nos habla que un sembrador salió a regar las semillas, ¿verdad? Las estaba regando. Este hombre tenía semillas infinitas, yo no sé, pero estaba regando, ¿verdad? Y que muchas de ellas cayeron en diferentes tierras. Una de ellas cayó junto al camino, y como él en el camino no pudo realmente entrar en la tierra, simplemente los pájaros se la llevaron y se la comieron, ¿verdad? Otra parte cayó en un camino pedregoso que creció, ¿verdad? Pero al no tener raíz, al no poder las raíces llegar a la humedad, cuando salió el sol simplemente se marchitó. Otra parte de las semillas cayó entre espinos, ¿verdad? Y cuando en una planta los espinos crecen con la planta, la ahogan, porque no puede ver el sol. Realmente la planta muere. Y otra parte cayó en un buen terreno y dio una cosecha del 30, 60 y hasta el 100%. Esta semilla demostró un verdadero crecimiento. Y es nuestra meta el día de hoy tener ese mismo crecimiento, amén. Pero
¿cómo llegar a ser esa semilla que creció y dio tanto fruto? Bueno, Jesús está hablando en parábolas, ¿verdad? ¿Y qué son las parábolas? Las parábolas son historias que cumplen con dos o más funciones. Les voy a decir dos de ellas. Primero, son historias para realmente comunicar un principio espiritual. Tienen un mensaje profundo y espiritual para explicar cosas. Entonces, una historia que explica algo espiritual. Pero también las parábolas servían para diferenciar entre los que realmente querían escuchar y los que no querían escuchar. Los que no querían escuchar tal vez estaban durmiendo en medio de la prédica de Jesús. Pero los que realmente querían escuchar estaban, ¿qué significará eso? Yo quiero saber qué significa esta parábola. Y la palabra de Dios es lo mismo. Muchos nos dormimos, pero muchos estamos, cuéntame más. ¿Están conmigo, familia? Sí. Pero vamos a entender qué significaba la parábola en el versículo 18. Versículo 18 dice así: escuchen lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. El que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría. Pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. El que recibió la semilla que cayó entre los espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan, de modo que ésta no llega a dar fruto. Pero el que recibió la semilla que cayó en un buen terreno es el que oye la palabra y la entiende. Ese sí produce una cosecha al 30, al 60 y hasta el 100 por 1. Primer punto, para crecer espiritualmente. El primer punto es oír la palabra de Dios. Primer paso para crecer es oír la palabra de Dios. Versículo 19. Cuando alguien oye la palabra de Dios. Versículo 20. El que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso es el que oye la palabra. Versículo 22. El que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra. 23. Pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra. Vemos acá que todos acá tuvieron algo en común. ¿Y qué es? La palabra de Dios. El primer paso para crecer espiritualmente es oír la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué es este el primer paso? Porque si te das cuenta, lo único que crece es la semilla. ¿Qué quiere decir esto? Que espiritualmente tú no creces. ¿Qué es lo que crece? La palabra dentro de ti. Nadie crece espiritualmente. La palabra de Dios crece en una persona. Acá el terreno, tu corazón, no fue lo que creció. ¿Qué fue lo que creció? La semilla. Por lo tanto, nadie crece espiritualmente. Y esto nos puede volar la cabeza. Pero la realidad, ¿qué crece? La palabra de Dios dentro de una persona. El oír, escuchar y examinar las escrituras es lo primero que tiene que pasar si quieres ver un crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque para crecer espiritualmente primero tienes que poner algo en tu vida que pueda crecer. Si no, no. Por eso como discípulos examinamos las escrituras diariamente. Porque diariamente estamos poniendo algo con la capacidad de crecer. Vamos a ir a Romanos 10, versículo 7. Romanos 10. Muchos de ustedes conocen esta escritura y es increíble. En Romanos 10, versículo 7, versículo 17, dice así: así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. ¿Quién tiene fe? El que oye la palabra de Dios. Si una persona no está oyendo la palabra de Dios, nada puede crecer de él, porque no estás poniendo nada que pueda realmente crecer en tu vida. El primer paso para crecer espiritualmente, si quieres tener fe, es por medio del mensaje de Dios. Literal, sin semilla no hay crecimiento. Y el crecimiento, hermanos, no depende del ser humano. Tú no puedes hacer absolutamente nada para crecer espiritualmente. Tú ni siquiera eres el que crece espiritualmente, es la palabra de Dios en ti. Para entender este concepto, vamos a ir a 1 Corintios 3. Es importante entender, ¿qué haces tú para crecer?
Bueno, lo primero es oír la palabra, sembrar esa semilla. Pero ¿cómo realmente podemos crecer? Primera de Corintios 3, ¿están conmigo, familia? Primera de Corintios 3, versículo 5 dice así: después de todo, ¿qué es Apolos y qué es Pablo? Nada más que servidores que por medio de los cuales ustedes llegaron a creer, según lo que el Señor le asignó a cada uno. Yo sembré, Apolo regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega, sino solo Dios, quien es el que hace crecer. El que siembra y el que riega están al mismo nivel, aunque cada uno será recompensado según su propio trabajo. En efecto, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios, y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Hoy, familia, tú no creces. Crece la palabra de Dios en ti. Y tú no puedes hacer nada para que esta semilla crezca si Dios no lo permite. Dios es el que permite el crecimiento. ¿El crecimiento de qué? De la palabra de Dios en ti. Si hoy hay algo creciendo el día de hoy en tu vida, si tú te ves creciendo espiritualmente, te voy a felicitar. Te felicito. Pero te quiero dejar saber, tú no eres el que está creciendo. Es la palabra de Dios en ti. Y segundo, no estás creciendo porque tú eres increíble. No, estás creciendo porque Dios está permitiendo crecimiento. ¿Amén? Hoy quiero preguntarte, ¿qué tanto estás creciendo espiritualmente? ¿Qué tanto estás creciendo espiritualmente? ¿Sabes que vas por buen camino si todos los días estás examinando las escrituras? ¿Por qué? Porque todos los días estás poniendo algo en tu corazón con la capacidad de crecer espiritualmente. El día que escoges buscar de Dios y examinar sus escrituras es un día con la capacidad de crecimiento. Amén. Y aunque oír la palabra no significa crecimiento inmediato, no oír la palabra sí significa no crecer en lo absoluto. Hoy quiero preguntarte, ¿cómo van tus tiempos con Dios? ¿Cómo va tu crecimiento espiritual? Primero que todo, no somos nosotros los que crecemos, sino la palabra de Dios en nosotros. Nosotros no somos los que damos el crecimiento, es Dios permitiendo el crecimiento. Hoy, hermanos, tú y yo tenemos dos opciones. O tomar una decisión de comprometernos con Dios y con su palabra y tener siquiera la capacidad de empezar a crecer, o ser como esta semilla que cayó junto al camino. Simplemente no pudo germinar, no pudo moverse, y simplemente vino Satanás y se la llevó. El primer paso para crecer es oír la palabra de Dios. ¿Están conmigo, familia? Segundo punto, para crecer espiritualmente, o para que la palabra crezca en ti. Amén. Después de escuchar, es necesario perseverar. Después de escuchar, es necesario perseverar. Vamos a leer el versículo 19 de Mateo 13. Mateo 13, 19 dice así. ¿Están conmigo, familia? Ok, perfecto. Mateo 13, 19 dice así: cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que sembró en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. Acá vemos que el primero que escuchó no entendió nada, y lo poco que escuchó se lo llevó Satanás. Obviamente este no tuvo ni siquiera tiempo de perseverar, ¿verdad? Es como cuando te preguntan: hermano, ¿cómo te fue con ese negocio que acabas de empezar? Hermano, no lo empecé, por lo tanto no puedo perseverar. Hermano, ¿cómo vas con tu carrera de medicina? Hermano, no estoy en la universidad. No puedes perseverar si no empiezas. Por lo tanto, esta persona que ni siquiera empezó no pudo perseverar. Vamos para el otro. Seguimos leyendo en el versículo 20. ¿Será que se me fue acá? Ok, dice así. Dice en el versículo 20: el que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría. Pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. Acá están las personas. Entendemos que cada terreno es una persona, ¿verdad? Con un tipo de corazón. Las personas con el corazón rocoso son personas que tienen una fe más emocional que espiritual. Los puedes ver muy animados, pero realmente no tienen raíz.
Son personas que no tienen convicciones profundas, personas que son superficiales. Los puedes ver cantando, los que más cantan, pero al final, cuando llega el momento de la persecución, cuando llega el momento de los problemas, se alejan. Esta puede ser la tendencia de mi corazón, importarme lo que las personas digan. Recuerdo a mis padres cuando me decían: ¿por qué está dedicándole tanto tiempo a la iglesia? ¿Por qué le está dedicando tiempo? Y yo sentía: pero son mis padres, ¿por qué ellos no me apoyan? Que mis papás no piensan igual de la Biblia que yo y no quieren que vaya a las reuniones. Que mi esposa piensa que le estoy dedicando mucho tiempo a la iglesia. ¿Nos puede hacer sentir esto? Que mi familia y amigos me ven como un fanático, porque ya no participo en las cosas que participaba antes. Un corazón rocoso se aleja de Dios por estas cosas. Y muchos creeríamos que las persecuciones y los problemas son el problema. Pero en 2 de Timoteo, dice así. Esta escritura es increíble. En 2 de Timoteo 3, versículo 12 dice: asimismo serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. ¿Quién de acá se asusta cuando le empieza a dar hambre? Nadie, porque sabemos que es parte de ser un ser humano. ¿Quién de acá se asusta y desanima cuando empieza a tener persecución? ¿Por qué? Si es parte de ser un discípulo. La persecución y los problemas son parte de la vida de un verdadero cristiano. ¿Sabes qué realmente da miedo? No pasar por persecución. ¿Por qué? Porque está mostrando realmente qué clase de vida estás viviendo. Acá dice la escritura: asimismo serán perseguidos, ¿quiénes? Todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. Hoy yo quiero retarte: ¿no estás pasando por esa persecución? No te alegres. Empiézate a preocupar, porque algo en tu vida no está mostrando a los demás que es digno de perseguir. Entonces, ¿es realmente las persecuciones y los problemas el problema? No. Vamos a ir a Santiago 5. Santiago 5, versículo 10, dice así. Santiago 5:10 dice: hermanos, tomen como ejemplo de su sufrimiento y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. En verdad, consideramos dichosos a los que perseveraron. Ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job y han visto lo que al final le dio el Señor. Es que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Realmente, la única diferencia entre los que se alejan de Dios y los que no son las persecuciones, es la perseverancia. ¿Es la perseverancia en qué? En la palabra de Dios. Y yo tengo que realmente alzar y animar a nuestra nueva casi hermana Mariana. Amén. Esta mujer recibió persecución de su padre en todo momento. Si ella realmente hubiera tenido un corazón rocoso y no hubiera perseverado, ella no estaría hoy tomando la mejor decisión de su vida. Y es increíble. Ella escogió tener un buen corazón. ¿Por qué? Porque perseveró. Ella empezó a vivir como un discípulo. ¿Y qué pasó? La persecución vino. ¿Por qué? Porque la persecución es simplemente una consecuencia de ser discípulo. No le tomó 3 semanas para ser perseguida. ¿Cuánto te está tomando a ti? ¿Cuándo fue la última vez que alguien te criticó por tus convicciones? Que te habló mal por tus convicciones, que te miró feo por tus convicciones. Si no, realmente no hay ninguna convicción que envidiar de ti. Ser un discípulo es ser perseguido. Pero realmente la diferencia entre salir y no del reino de Dios no son los problemas, son la perseverancia en la palabra de Dios. ¿Están conmigo, familia? Amén. Volvemos a Mateo 13 y seguimos leyendo los corazones de las personas. Mateo 13, versículo 22. Dice así. Mateo 13, 22 dice: el que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan, de modo que ésta no llega a dar fruto. Vemos acá que están ahora las personas con un corazón espinoso.
Son los que escucharon el mensaje y después de un tiempo, las preocupaciones y las riquezas ahogan la semilla. Y esta es más fácil de reconocer. El rocoso está bien animado, pero realmente el espinoso tal vez ni siquiera esté acá hoy. Tal vez no lo has visto en toda la semana. ¿Por qué? Porque de pronto está atendiendo asuntos de vida personal. De pronto está haciendo algo acerca de su trabajo. Han estado ocupados de pronto trabajando o arreglando situaciones personales. Y muy probablemente ya no sean constantes con sus tiempos con Dios. Tengo que levantarme temprano en la mañana para ir a trabajar y estoy yéndome a acostar muy tarde en la noche, por lo tanto no puedo tener un tiempo con Dios. Al final, ¿qué va a pasar? Esa semilla no va a crecer y se va a ahogar. Y al final su inconsistencia espiritual no nos permite madurar. Y es cuestión de tiempo para que espiritualmente sean ahogados por sus responsabilidades. Pero realmente el problema son las necesidades, el pagar por nuestros biles o nuestros recibos. ¿Realmente es el trabajo el problema? Bueno, vamos a ir a Mateo 6. Mateo 6, versículo 28 dice así: ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana se arroja al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Los paganos andan tras estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes la necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Jesús no nos promete una vida sin problemas. Eso es una mentira. ¿Qué te promete Dios? Una vida sin preocupaciones. Pero solo cuando tú priorizas algo: el reino de Dios y la justicia de Dios. Entonces, realmente, ¿cuál es el problema? Pues dice: no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe. El corazón espinoso tiene un problema, y no son las responsabilidades o los problemas de la vida, son la falta de fe. Romanos 10, 17, ¿dónde viene la fe? De escuchar la palabra de Dios. ¿Cuál es el problema con el corazón rocoso, con el corazón espinoso? La perseverancia en las escrituras. Después de oír, solo queda perseverar. ¿Están conmigo, familia? Si yo he aprendido algo en mi corta vida, es que el problema nunca es el problema. El problema nunca es el problema. El problema no son las necesidades, porque todas la tienen. El problema no son los recibos que le tienen que pagar, porque todos tenemos cuentas que pagar. Cada día tiene sus afanes y problemas. ¿Cuál es el verdadero problema? La falta de fe. Entonces, cuando el problema no es el problema, la solución tampoco es la solución. La solución no es trabajar más. No, la solución es buscar primeramente el reino de Dios y la justicia de Dios. Y Dios promete que todas estas cosas serán añadidas. ¿Están conmigo, familia? La falta de perseverancia es el problema. Por eso, para crecer, después de oír, hay que perseverar. Vamos a ir a 1 Timoteo 4:16. Una escritura increíble. Yo quiero animarte. 1 Timoteo 4:16. ¿Están ahí conmigo, familia? 1 Timoteo 4:16 dice: ten cuidado de tu conducta y de tu enseñanza. Persevera en todo ello, porque así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Cada discípulo es una persona que escogió perseverar o cuidar de su vida y su doctrina. Ya no estás viviendo una falsa doctrina, una religiosa, y tampoco estás viviendo como tal. La perseverancia es un tema de salvación, familia. La perseverancia es un tema de salvación, pero no solo para ti, sino las personas a tu alrededor. ¿Qué pasa cuando escoges el camino pedregoso? Las preocupaciones de la vida. Ese es el ejemplo que estás dando a las demás personas. ¿Cuál es el ejemplo que le estás dando cuando estás poniendo por encima de Dios y tu relación con el reino, tu trabajo o otras cosas?
¿Cuál es el ejemplo que estás dando allá afuera? La perseverancia es un tema de salvación. Y esto debería animarnos. ¿Qué quiere hacer Dios en medio de tus preocupaciones? ¿Qué quiere hacer Dios en medio de tus afanes? Que perseveres. No solo para tu salvación, sino para la salvación de las personas a tu alrededor. ¿Están conmigo, familia? Hoy yo quiero animarte. Es cuestión de perseverar. El problema no es el problema y la solución no es la solución. Hoy puedes escoger cuidar de tu vida y doctrina y perseverar en ella. Amén. Volvemos a Mateo 13. Mateo 13, ahora vamos a leer el versículo 23. Mateo 13, versículo 23 dice así: pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende. Este sí produce una cosecha al 30, al 60 y hasta al 100 por uno. Amén. Y llegamos al último suelo, el buen terreno, ¿verdad? El último entiende y dio fruto. No se multiplicó, sino que fueron 30, 60 y hasta 100 veces más. Esto es realmente el crecimiento que todos podemos tener el día de hoy. Pero ¿cuál fue la diferencia? Si a los 4 se les predicó, a los 4 escucharon el mensaje y los 4 tenían un corazón, la diferencia fue la perseverancia. ¿Perseverancia qué? En el mensaje. Después de oír, es necesario perseverar. La parábola del sembrador, familia, muchas veces la podemos ver como un mensaje para las personas que apenas están conociendo de Dios. Creemos que es como una persona llega a los caminos de Dios. Ok, esta persona no creyó, ok. O esta persona no creyó, entonces no se bautizó. O esta persona recibió persecución y no llegó. Y realmente no. La parábola del sembrador no es para solo las personas que están conociendo de Dios. La parábola es para mostrarnos cómo una persona se mantiene fiel hasta el final de su vida. Eso quiere decir que si has creído, arrepentido, bautizado, no eres exento de ser un corazón rocoso. No eres exento de ser un corazón, ¿qué? De espinas. Esta no es una parábola para los no discípulos. Esta es una parábola para tanto los no discípulos como los discípulos. Y cada uno de nosotros cae en una de esas 4 categorías. ¿Qué quiere decir esto? Divide este salón en 4 y esos llegarán hasta el final. Es la realidad. La pregunta es, ¿cuál es tu corazón? ¿Cuál es tu corazón? Tercer y último punto. Entender es crecer. Entender es crecer. Vamos a leer el versículo 23 nuevamente. Pero el que recibió la semilla que cayó en un buen terreno es el que oye la palabra y la entiende. Este sí produce una cosecha al 30, al 60 y hasta al 100 por uno. Entonces, familia, todos podemos llegar a ser ese buen terreno. ¿Qué tenemos que hacer? Entender. Y ahí es donde la religión entra a hablar. Para nosotros, ¿qué es entender? Saber cómo algo funciona. Creemos que entender es racionalmente entender algo. Y ahí es donde tenemos que dejar que la Biblia se explique a ella misma. ¿Qué es realmente entender? Por eso tenemos que dejar que la Biblia se explique a ella misma. Porque nuestro entendimiento es corto y supremamente subjetivo. Vamos a ir a Lucas 8 y vamos a ver la parábola del sembrador en el Evangelio de Lucas 8. La Biblia explicándose a ella misma. Lucas 8, vamos a leer la explicación de toda la parábola desde el versículo 11. Dice así: este es el significado de la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Los que están junto al camino son los que la oyen, pero luego viene el diablo y les quita la palabra del corazón, no sea que crean y se salven. Los que están sobre las piedras son los que reciben la palabra con alegría cuando la oyen, pero no tienen raíz. Estos crecen por algún tiempo, pero se apartan cuando llega la prueba. La parte que cayó entre espinos son los que oyen, pero con el correr del tiempo los ahogan las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida. Y no maduran.
Pero la parte que cayó en un buen terreno son los que oyen la palabra con corazón noble y bueno y la retienen, y como perseveran, producen una buena cosecha. Mateo 13 dice que para producir una buena cosecha y crecer, solo hay que escuchar y entender. Lucas 8 dice que el que crece da una cosecha porque oye con corazón noble, la retiene y persevera. La pregunta es, ¿está la Biblia contradiciéndose? No. Este es el mejor ejemplo de la Biblia complementándose a ella misma. ¿Qué es entender la palabra de Dios? Escuchar, retener y perseverar. Es lo único que puedes tú hacer para que esa semilla realmente crezca en tu vida. Cualquiera, a menos de que sea muy joven o racionalmente o cognitivamente deficiente, no entiende la Biblia. La Biblia es muy fácil de entender, racionalmente. Pero solo el que oye y persevera puede entender verdaderamente la Escritura. La Biblia no tiene ningún poder si se queda solo en tu cabeza. O tiene el poder, sí, un poder, de hacerte hipócrita y orgulloso. Pero cuando la Biblia pasa de tu cabeza a tu forma de vivir, tiene un verdadero fruto, un fruto espiritual. Esto significa entender la palabra de Dios. Solo cuando aplica la Biblia es cuando puedes llegar a entenderla y así por consecuencia crecer. Muchos esperamos entender las Escrituras para ponerla en práctica. No, tú ya sabes qué es ser un discípulo. Tú ya sabes qué es que tienes que ir a ser discípulos. No esperas a entender qué significa eso. No entiendo. No, ve y haz discípulos y después vas a entender las Escrituras. Por lo tanto vas a crecer. ¿Qué hoy tú estás esperando entender para crecer? No, simplemente aplica lo que estás aprendiendo el día de hoy. Una escritura que realmente complementa este mensaje está en Juan 8. Y Juan 8, 31 al 32 es una de mis escrituras favoritas. Me cambió la vida. Juan 8, 31 al 32 dice así: Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. El mundo se queda en la parte final. El mundo les encanta: la verdad es la que te hará libre. ¡Wow! Increíble. Bueno, sí, es increíble, porque la verdad es la que te hará libre. Pero la verdad tiene el poder de liberar a una persona. Pero la pregunta es: ¿cómo llegar a la verdad? ¿Estudiando la Biblia todos los días? Bueno, vamos a desglosar esta escritura. ¿Con quién está hablando Jesús acá? Con los judíos que habían creído en él. ¿Estas personas creían en Jesús? ¿Ya conocían la verdad? No. ¿Ya eran libres? No. El oír la palabra de Dios no te hace libre. ¿Qué es lo que te hace libre? ¿Cómo llegas a conocer la verdad? Bueno, vamos a leer. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas. Primero que todo, el primer punto es oír la palabra de Dios. Ellos estaban escuchando a Jesús, ellos ya creían a Jesús, ¿verdad? ¿Cuál era el segundo punto? Perseverar. ¿Pero qué está diciendo Jesús que hay que hacer? Mantenerse fieles a las enseñanzas de él. Perseverar es mantenerse fiel a las enseñanzas. ¿Perseverar en qué? Las enseñanzas de Jesús. Esto es lo que nos va a hacer verdaderos discípulos. Y esto es verdaderamente poderoso, familia. Porque discípulo no es un título. Discípulo es una forma de vivir. Saber que es un discípulo no te hace un discípulo. Saber qué hace un discípulo no te hace un discípulo. Ser parte de un grupo de discípulos no te hace un discípulo. Vivir como discípulo te hace un discípulo. Amén. Y como consecuencia de vivir como un discípulo, ¿qué vas a hacer? Conocerás la verdad. Si tú quieres conocer la verdad, empieza a aplicar. Si crees en Jesús, increíble, es el primer paso. Oír la palabra y creerle a Jesús. Pero esa fe es lo que tiene que darte el empuje para empezar a mantenerte fiel a las enseñanzas. Muchos queremos conocer la verdad antes de aplicarla. Pero la verdad solo se conoce la verdad aplicando las enseñanzas. Porque, ¿qué es conocer la verdad? Es vivirla. Que pase de acá a tu vida. En conclusión, familia, ¿qué es crecer espiritualmente?
¿Por qué me di cuenta que aún sigo, después de 27 años, teniendo actitudes de un niño de 17? Porque me falta oír la escritura. Pero yo estoy leyendo la Biblia todos los días. Entonces ese no es el problema, es la perseverancia. Hoy yo quiero animarte. Es así de fácil, es oír y perseverar. Esta es la fórmula. Pero entonces, ¿por qué no estamos creciendo? Porque en medio de esa fórmula algo ha salido mal. Puede que no estés oyendo la palabra de Dios, no estás teniendo tus tiempos con Dios todos los días, o tal vez simplemente estás acá por la comida o para pasarla bien, y realmente todo lo que estoy diciendo ahorita se quedó en eso, simplemente un mensaje que se entró y salió. Y si no es el problema ese, el segundo es un problema con el segundo paso, que es perseverar. ¿Qué tanto estás aplicando lo que estás aprendiendo todos los días? ¿Qué tanto estás aplicando de lo que estás escuchando el día de hoy? ¿Cómo realmente vamos a crecer espiritualmente? Bueno, primero que todo, nadie crece espiritualmente. La palabra de Dios es la que crece en una persona, ¿verdad? Pero entonces, ¿cómo crece la palabra de Dios en nosotros? Primero, oyéndola. Y segundo, perseverando en ella. Como resultado de eso, entenderás las escrituras, conocerás la verdad, crecerás y serás libre según la Biblia. Hoy quiero animarte con una última escritura que está en Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas 15, versículo 1 al 2. Dice así: el Espíritu de Dios vino sobre Azarías, hijo de Aded, y este salió al encuentro de Asa y le dijo: Asa y gente de Judá y de Benjamín, escúchenme. El Señor estará con ustedes siempre y cuando ustedes estén con Él. Si lo buscan, Él dejará que ustedes lo hallen, pero si lo abandonan, Él los abandonará. Familia, en medio de yo escribir esta clase, me di cuenta de algo. Tú y yo no podemos hacer absolutamente nada más que una cosa todos los días: buscar a Dios con todo nuestro corazón. Tú no puedes hacer absolutamente nada más. El crecimiento no es tuyo, es de la palabra. Pero siquiera el crecimiento no es por lo que tú haces, sino por lo que Dios permite. ¿Qué nos queda a nosotros como verdaderos discípulos? Buscar de Dios con todo nuestro corazón, entender la necesidad que tenemos de Dios. Y realmente esto como consecuencia traerá un crecimiento que nos permitirá dar un fruto de 30, 60 y hasta el 100%, y que para Dios sea toda la gloria.